Bueno, amigos, nos han llamado muchísimas personas y nos han dicho, bueno, por favor, queremos conocer los ritos de coronación del rey de la India. Sí, dicho. Contaremos entonces algunas curiosidades de lo que sucedía allí, en la India antigua, en realidad, al siglo IX o X, cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales que no solo implicaban la pompa que es previsible, sino el desarrollo de algunas supersticiones que vale la pena detallar. Adquirido el derecho de reinar, del modo que fuere, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Hasta que no te coronaban, flaco, no eras del todo rey. Y está bien. Bueno, este preludio obligado a esta serie de ceremonias duraba largas jornadas. La elección de la fecha de coronación estaba a cargo, naturalmente, de los astrólogos. No van a coronar a un tipo en un día nefasto. Naturalmente. Por ejemplo, ¿no? Una vez pautada la fecha, debían reunirse aguas sagradas de todas las regiones de la India. Y con esas aguas se componía el agua lustral de la consagración real. Entonces te consagraban y te pegaban una enjuagada con unas aguas. Pero no era un agua cualquiera, como acabo de decir. No es que vos decías, bueno, vayan hasta la canilla y llénenme un balde que vamos a consagrar al rey. No. Estas aguas se ponían en un recipiente y provenían del Ganges, de cada uno de los ríos sagrados de la India. Del Brahmaputra. Sin ir más lejos. Pero también de los mares, de los manantiales, de las lagunas y de los pozos que tenían algún significado esotérico, que eran todos. Entonces mandaban expedicionarios encargados de esa tarea para traer agua. No iba uno solo, eran muchos. Al regreso, todas estas aguas eran mezcladas por un brahmán. Cuentan, por ejemplo, que para la coronación del rey Kumaragupta, allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara uno de los enviados que faltaba. Habían llegado todos, pero el tipo este no. Lo habían enviado a buscar el agua del río Godavari. ¿Del río Godavari? Que queda por allá donde Judas perdió el poncho. El hombre, que como los más sagaces del auditorio habrán conjeturado debía atravesar la región de Rajputana, ¿perdón? Se emborrachó. Este enviado se emborrachó y perdió los caballos que llevaba. Continuó naturalmente su camino a Gambardella, tomó el agua del río indicado, el Godavari, y a su regreso una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos. Parece que cada vez que se emborrachaba, el alcohol le hacía perder los caballos. Pero también perdió el agua, de modo que tuvo que volver sobre sus pasos, y bueno, después de tanto ir y venir, llegó a Delhi, donde lo iban a coronar a Kumaragupta, mucho después de lo pensado. Tan después que el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde de la fecha indicada por culpa de aquel irresponsable. Irresponsable que desde luego pagó con su vida semejante dilación. Bien hecho. Muy bien. Bueno, una vez conseguidas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios, algunos elegidos entre el pueblo, y uno tras otro rociaban al rey, que ya estaba sentado ahí en el trono como un mamerto, serio como perro en bote, lo rociaban con esta agüita. El momento principal de la coronación residía en la mojadura. Toda la tarde lo mojaban al rey. Y durante un año el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar en el valero el vigor que aquellas aguas le habían comunicado. Pero no terminaba allí la ceremonia. Después de la mojadura, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados con su primer ayudante. Cada uno lanzaba un juego de dados diferentes. Y los dados que lanzaba el rey no eran iguales a los que lanzaba el primer ayudante. Necesariamente eran imbatibles. Y bueno, privilegio real. Por el alcance ritual que la victoria del rey tenía. Y la imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de sus caras. Un procedimiento que no solo conocían los sacerdotes y los brahmanes de la antigua India, sino también los cargadores de dados de santos lugares. Algunos amigos. Que, bueno, de este mismo modo, hacían unos dados que aseguraban perpetuos 7. Más tarde, después de ganar esta partida arreglada, decían, hemos tenido que arreglar esta partida porque
es una razón de Estado que el rey triunfe. ¿Vio? Así se empieza. Así se empieza. Se claro. empieza por hacer trampa en la partida ritual de dados y después ya está. Cualquier trampa que se hiciere responderá a una razón de Estado. Ajá. Esta forma de ver las cosas es, me parece a mí, la siguiente. Hay razones superiores que permiten saltar por encima de las leyes morales. Sí. Las leyes. Las leyes en general. Con una sola de estas razones sonaste. Sí. Así que, entonces, atención a los príncipes que cargan los dados, al principio para ganarle a un secretario, pero después también para acertar a la quiniela, después para ayudar a la construcción de una autopista y así. Escúcheme, además, si Einstein dijo Dios no juega a los dados, Maquiavelo había advertido a los príncipes herederos de Dios que no había que someter a la Claro, que se les había bueno, dado pero de eso antes. no eran otra cosa que dados cargados. Sí, señor. Eso es Más Dios. tarde, montando en el elefante del Estado, atención, no en el sentido metafórico del aparato estatal de Ayer me monté difícil un de estado. maniobrar. Sí. No, había un elefante que era del Estado. Y era ese. Bueno, el rey, Con paciencia y con montado saliva. en ese elefante, un elefante de carne y hueso, Ah, era precedido por una orquesta que tocaba todo el Bien. tiempo. Debió ser algo digno de verse. El tipo montaba en un elefante y adelante una orquesta que iba tocando mirando para atrás, sí. con el temor de que el elefante se apurara Sí. y pisoteara toda la barra. Imagínese, ante esa Había nota- numerosas equivocaciones y destiempos porque estaba más preocupado por el elefante que por el director. Conozco músicos que funcionan igual sin elefante incluso, imagínese. Eso es un estado presente, señores. Eso es un elefante jodido. Sí, sí. Bueno, tomaban por las calles que rodeaban la ciudad y daban una vuelta como para tomar posesión simbólica de la ciudad. De regreso al palacio, el rey ponía un sello de oro que tenía, gracias, en la primera proclama de su gobierno, que era siempre la misma. Consistía en largar a todos los prisioneros, incluso los que estaban condenados a muerte. Dijimos, una vez que hemos expuesto en otra ocasión este despropósito jurídico, que los presos esperaban, mejor dicho, los delincuentes esperaban con toda astucia para cometer sus delitos cuando veían que el rey estaba medio fulero. Claro. Cuando lo veían viejo y enfermo, era señal de que pronto moriría y vendría una coronación y te largaban. ¿Quién no ha hecho Cometían eso? Claro. un montón de afanos, lo metían en cana, el rey se moría y chao. También se ordenaba desenganchar a todos los animales de tiro. Muy bien. Extraordinario, ¿eh? Muy bien. Faltarían divorcios nada más. No, está involucrado en los animales de tiro. Porque dice abrir todas las jaulas. Y también se prohibía que ordeñaran a las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Dirá un objetor del fondo. Lo veo. ¿Cómo si las vacas, etcétera, en la India? Bueno, en aquella época las vacas no tenían el carácter sagrado que adquirieron después en la India. Sí, señor. Finalmente venía el sacrificio del caballo, No. un episodio ajedrecístico. La defensa Lucy se llama, claro. El caballo se llamaba Asvameda y este sacrificio consagraba definitivamente al rey. Duraba varios días, era un rito muy complicado, pero vale la pena explicarlo. A ver. Había un caballo destinado al sacrificio que lo elegían según ciertos signos. El más importante es que debía ser el más rápido de todos, lo cual ya no es un signo. No. Bueno, después de una serie de ofrendas, el caballo era rociado en un estanque, se lo largaba en medio de 100 caballos castrados, tal vez por precaución, Sí, para que no, imagínese. y le hacían tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chátrias, entre ellos el rey recién ungido, formaba la escolta del caballo, lo protegía y lo seguía durante un año, o sea, no duraba varios días. Duraba 365 días. Un año atrás del caballo. Y los territorios que el caballo pisaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía el sacrificio. Uy, qué lindo. Desde luego los satrias tenían que guerrear en algunas oportunidades para dejar que el caballo siguiera su camino donde quisiera e impedir la natural oposición de los titulares de otros reinos que no se mostraban muy dispuestos a ceder territorios solo porque un caballo los había atravesado también. El caso es que cuando el caballo regresaba a su punto de partida, comenzaban los preparativos del sacrificio, porque hay que decir que a este caballo lo liquidaban. No.
Un día, después de unciones y nuevas mojaduras, el caballo era ahogado y luego despedazado por la reina y las mujeres del harén. Asquerosas, ¿no? Dice el cronista que se producía una orgía de sangre que luego se transformaba en una orgía. Quiero y al revés, paso y quiero. Qué rico, qué feo. Después del sacrificio se armaba un baño común. Ay, me gustó. Vamos todos, vamos a la India. Y con el pretexto de que se purificaban, estaban ahí refocilándose todo el rato. Y el Ashvamedha, el caballo revestía un carácter simbólico. El caballo representaba a la casta kshatriya y era ofrecido a Prajapati, el ser universal, como todos los que hablan sánscrito habrán comprendido. Fácil. Esta carrera del caballo imitaba la carrera del sol. Y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, etcétera, etcétera, etcétera. El rey de la India estaba a cargo del clima, era responsable de la humedad, del calor, etcétera. Muy bien. No como en otros países donde los mandatarios se hacen los inocentes con respecto al calor que hace. Ojo. Bueno, entonces bañado en aguas sagradas, ganador en los dados, con pibes castrados alrededor, liberador de presos, perseguidor y sacrificador del mejor pingo, amante de muchas mujeres, el rey de la India empezaba con mucho ímpetu su gobierno. Andá y goberná bien después. Fernando. Esto es lo que quiero contar. Después de lo otro hemos hablado, de qué pasaba con el rey cuando iba perdiendo su vigor. Pero no es parte de esta charla. ¿A quién quiere dedicar usted, Jorge Dorio, esta información acerca de los rituales de consagración de los antiguos reyes de la India? Estaba pensando, Alejandro, que cualquier lugar de privilegio que se le concede a una persona en Occidente, no solamente en el ámbito de la realeza y el gobierno, sino también en el de la literatura, tiene un caballo a mano como para compartir esos honores. Pensaba en Babieca, el caballo del siglo. En Babieca, sí, el restaurante de Riobamba y Santa Fe. Donde con nuestro amigo Jacobo Winograd nos vemos frecuentemente. Saludamos a José y a toda la gente. Sí, al compañero de Babieca. Sí, ¿por qué esa referencia a este restaurante? Realmente no veo dónde está la rima. Pensaba en Rocinante, un bodegón de la calle Sarmiento. No, pensaba en Rocinante, el caballo del Quijote. Pensaba en Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Pero también pensaba en algunos que han hecho de sus caballos. Pensaba en Incitato, el caballo de Calígula. Un caballo al que... caballo que fue ministro. El emperador Calígula nombró Calígula, cuyo nombre era Sandalita, claro. Nombró cónsul a su caballo cuando tenía tantos amigos que podía haber nombrado en ese consulado para que vivieran mejor. Y pensaba también en ese caballo que no fue recordado por la historia, pero cuya cabeza fue envuelta en una carona que ha servido para descansar el cuerpo cansado del gaucho y que escuchó solamente, así como un eco, aquella frase de "no dejaré que se mate hacia un valiente", que el sargento Tadeo Isidoro Cruz pronunció para salvar la vida de Martín Fierro. Y ninguno de ellos, alcanza a servir para hacer una dedicatoria de estos reyes que andaban por allí y que jamás pensaron que en algún momento, así como ellos habían sacrificado una tras otra las cabezas de sus caballos, iba a llegar un momento en que el pueblo francés, pero en nombre de todos nosotros, iba a saber que la operación correcta era la otra, y que justamente a los que había que someter a un sacrificio no eran esos nobles brutos que aparecen en tantas columnas de diarios, sino justamente a los dueños de ellos a la hora de corregir una injusticia. Supongo que Luis Capeto, el ciudadano Capeto, aquella mañana tan extraña en que por segunda vez, había sido Carlos I el anterior, un rey fue decapitado en Europa, había pensado qué buenos que eran los reyes y los tiempos en que trabajaban los reyes indios y no estos momentos de Francia en los cuales lo que se iba a perder era la cabeza de un rey. También Luis XVI pensó, joder, por una cabeza. Por una cabeza es el tango que escucharemos, que nos fue otorgado por el discotecario y que nos obligó a hacer todo este recorrido. Por favor. Mire todas las montas míticas. Por favor, Alejandro, no es hora de... Sí, me siento confidencial hoy, amiga. Esto empieza hoy y termina, a ver si saber cuál. De todas las montas míticas, me gusta el ave garuda.
Mi padre diría algo. Sí, yo también. El ave garuda era un ave docta, justamente de los mitos indios. Sí, y era la monta de Vishnu, aquel de los avatares Sí, o vicisitudes. Ujú. Era el tipo, todos montaban un caballo o un elefante, este no, un pájaro montaba. Sí. Y un pájaro parlante Anda llevando, y docto, que hablaba, pero no hablaba pavada. Veo que en general El animal las que montas habla- parlantes habla hablan de- mirada. Y el pajarraco. Mucho caballo parlante, pájaro parlante, pero ¿de qué hablan? ¿Qué tal? Uno choca con la moto, la carrocería Es chulo. Parezco hijo de Disney. Esas meditaciones de vuelo corto, no. El ave garuda hablaba de filosofía y hablaba de los dictámenes de Brahma y de la duración de un día en la vida de Brahma. Ujú. De todo eso hablaba mientras Vishnu lo montaba, porque una cosa es hablar de filosofía Claro. y otra hablar de filosofía cuando te están montando. Sí. Yo no sé si usted me diga, pero no, otro día. No sé. Bueno, algunos solo hablan de filosofía en esos momentos. Barto. Bueno, muy bien. El caso es que, de un modo u otro, vamos a Sí. escuchar la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, Por una cabeza.